Segunda carta a los Corintios. Quiero compartirte esta mañana lo que dice el apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 2. Déjame ministrarte esta palabra este día tan importante y pues que es el celebrar. Dice así, versículo 14. Le voy a dar lectura y termino y tú le das lectura, ¿te parece? Muy bien, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Quiero que lo leas tú. Amén. Mira qué importante palabra para esta mañana. El apóstol Pablo agradecía a Dios. Qué importante, número uno, agradecerle a Dios. ¿Cuántos agradecen a Dios esta mañana? Siempre hay algo que agradecer a Dios, pero en este caso Pablo agradece, ¿verdad?, algo importante: el que Dios nos lleva siempre. Mira lo que dice: nos lleva siempre, dígalo, siempre, y nos lleva en triunfo. Esa era la visión o el pensar o la filosofía del apóstol Pablo. Él sabía que a pesar de las luchas y de las pruebas que se puedan atravesar como iglesia, como creyente, ante todo Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Diga conmigo: siempre. Una vez más, siempre. Pero sabes, ese triunfo no es a través de nuestros logros. Por 31 años, hermanos, hemos visto aquí fluir muchos ministerios, hemos visto muchas cosas, pero sabes, no ha sido el carácter meramente del hombre, es la gracia de Dios en la iglesia, en el que le sirve, en el que ha sembrado en este lugar. ¿Dices amén? Es la gracia, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Quiere decir que todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy ha sido por la gracia de Dios. Cada éxito, cada logro, cada triunfo ha sido porque Dios está contigo. Y es lo que Pablo está acentuando. Él dice que como iglesia, porque le habla al cuerpo de Cristo, le está hablando a la iglesia que está en Corintios y le dice que en Él siempre. Quizá no lo vemos de esa manera, porque nosotros, a diferencia de la mente de Pablo, la mentalidad de Pablo era muy estable. Nosotros tenemos una mente muy dual. Déjame explicarte esto, es que es muy interesante. Pablo vivía pruebas. Pablo, de hecho, a los romanos les menciona las pruebas que atraviesa, y en otras cartas menciona muchas de las pruebas que tenía. Pero en su forma de pensar, él sabía que siempre Dios estaba ahí para sustentarle. A pesar de la prueba, Dios siempre le llevaba en victoria, siempre lo iba a levantar, lo iba a sustentar, no lo iba a dejar. Alguien dígame, por favor. O sea, la mentalidad, nosotros tenemos esa dualidad porque vemos los días buenos y los días malos, o los días no tan buenos. Pero la mentalidad bíblica, hermanos, es esa: que en realidad Dios nos lleva siempre en triunfo. No lo vemos. Quizá tú no lo miras porque dices: ¿cómo le puedo llamar ir en triunfo cuando he pasado muchos problemas, cuando he tenido muchos conflictos, y en unas hemos sido dañados, hemos llorado, hemos perdido? ¿Cómo puedo llamarle yo triunfo? Bueno, es que en la mente de Pablo era diferente, y tenemos que pensar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pablo dice: tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes qué dice la Biblia en Hebreos capítulo 12? Que por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él. Quiere decir que Jesús no estaba mirando la cruz, sabía que iba a ir a la cruz, y el ir a la cruz era el sacrificio. Iba a ser golpeado, iba a ser azotado, pero él no miraba eso. Él miraba delante de eso, que era el gozo que nosotros ahora tenemos por medio de su obra, de su sacrificio. Por el gozo puesto delante de él.
Él sabía. Jesucristo le dice: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. O sea, él sabía lo que iba a atravesar. Él no ignoraba los problemas, los conflictos, pero nuestro Señor Jesús ante todo miraba hacia adelante. Esa es la visión que el creyente debe de tener, que aunque pasamos pruebas y pasamos luchas, Dios siempre va a ir adelante, siempre va a tener algo hacia adelante para bendecirnos. Aunque ande en sombra de muerte, en el valle de sombra de muerte, David decía: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Amén. Y escucha, te voy a decir algo bien interesante. Lo puedo ver para entender la mentalidad de alguien que vive en triunfo, en victoria. Porque esa es la iglesia que trasciende, la iglesia que camina en triunfo y en victoria. ¿Estás conmigo? Te voy a explicar algo. Daniel, el profeta Daniel, la Biblia dice que él fue puesto en la fosa de los leones. ¿Sí lo has leído? ¿Por qué? Porque él no quiso doblegar su corazón ante los ídolos, sino que él determinó en su corazón servirle a Dios, no contaminarse con la comida del rey. Tú lo puedes leer en el libro de Daniel. Cómo Daniel se privó, se guardó. ¿Para qué? Para servir a Dios. Y fue puesto en la fosa de los leones. Y Dios lo libró. Dios lo libró. Pero vemos la contraparte. Vemos a Esteban, el primer mártir de la Biblia. Esteban predicaba la palabra. Y dice que los fariseos y todo su entorno se pusieron en contra de él. ¿Y cuál fue el final de Esteban? Que murió apedreado por todos los que estaban ahí. Pero fíjate que encuentro algo en común entre ellos dos: que tanto Daniel, que fue librado, pero Esteban, que fue muerto, los dos sintieron la presencia de Dios en medio de ese tiempo. Porque dice que cuando Esteban estaba siendo apedreado, miró al Señor. Tanto uno como el otro, uno sale de la prueba y el otro muere en la prueba. Pero tanto el uno como el otro probaron la victoria y el triunfo en Cristo Jesús. ¿Ves? ¿Podemos caminar en victoria? Sí, podemos caminar en victoria. Sí, podemos caminar en triunfo. Lo que te acabo de decir, te acabo de hablar, es la muestra de lo que es caminar en victoria. No dependemos de las circunstancias. Como iglesia dependemos del Señor. Dependemos de su presencia. ¿Sabes? Dios, el Padre, le dio la victoria a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Le dio la victoria. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los colosenses? Dice que él clavó el acta que estaba en contra de nosotros y la clavó en la cruz, triunfando por encima de principados y de potestades. En la cruz tuvo la victoria nuestro Señor. Muchos quizá lo miraron como una derrota. Quizá muchos lo miraron como: ¿cómo puedes llamar eso a victoria si está muriendo ahí en la cruz? Pero esa es la visión del hombre. Pero lo que el Padre estaba haciendo es que le estaba dando la victoria. Triunfó por encima. Y Dios, dice la Biblia, que lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo levantó. ¿A quién? Al Hijo. Le dio la victoria. Y ahora Jesús, por medio de su triunfo en la cruz, a nosotros nos hace más que vencedores como iglesia. ¿Estás acá conmigo? Nos hace más que vencedores. Y es así como debemos de caminar, amada iglesia. En medio de tiempos difíciles, entender que Cristo ya nos dio la victoria. Él triunfó, Él venció a la muerte, Él venció al enemigo, Él venció a principados, potestades, para darnos su vida, la vida eterna, para darnos su espíritu. ¿Estás conmigo? Es ahí donde la iglesia, escucha, es ahí donde la iglesia se mantiene en victoria. Es ahí la iglesia triunfante, la que se apoya en el sacrificio de Jesucristo. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra victoria. Por eso Pablo lo menciona. Él nos lleva siempre en triunfo. ¿En quién? En Cristo. Diga conmigo: en Cristo. No en mí, no en mis habilidades, no en mi trabajo, no en los bienes materiales. En Cristo Jesús. Porque todo fue hecho por Él y para Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Toda la Biblia
se encierra en la persona de Jesucristo, el cual, dice el apóstol Pablo, se entregó porque nos amó. En esto consiste el amor, no en que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Amén. Entonces Dios el Padre le dio la victoria a Jesús en la cruz. Jesús triunfa por encima de principados, de potestades. Y sabes, ahora Jesús levanta la iglesia. Diga conmigo, levanta la iglesia. Por eso Jesús fíjate, Jesús ya estaba anticipando esto. Jesús ya lo estaba anticipando. Jesús le dice a Pedro: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Jesús ya estaba anticipando la victoria de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. Y por eso, hermanos, tenemos que proclamar nuestra victoria. Somos más que vencedores. Ahora quiero darte solamente unas características de lo que es una iglesia triunfante. ¿Qué es lo que hace para que puedas anotar? Características de una iglesia triunfante. Ya vimos que fue lo que nos dio el triunfo y la victoria, que es Cristo Jesús. Pero hay características dentro de la iglesia, y esto es para que tú las descubras y las apliques a tu vida. Y créeme, sí se puede vivir en victoria. El diablo quiere tener a la iglesia sometida. El diablo quiere tener a la iglesia ahí subyugada. Pero sabes, la Biblia dice que ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos. Ahora somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas características de la iglesia triunfante? Anota, por favor. Número 1, primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5. Fíjate lo que dice el apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, el versículo 4. ¿Lo tienes? Porque todo lo que es, dígalo fuerte, porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Quién es nacido de Dios? Levanta la mano a los que son nacidos de Dios. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es, mira, ahí está la primera característica de una iglesia triunfante. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. No, pero dígalo fuerte. Nuestra fe. La primera característica de una iglesia triunfante es la iglesia que camina en fe. En fe. La fe es importante, hermanos, es lo que nos va a sustentar. El apóstol Pablo decía que no andamos por vista, andamos por fe. Si andamos por vista, vamos a ser engañados, vamos a ser atribulados, nos vamos a angustiar. Pero no andamos por vista. Di conmigo, yo no ando por vista, ando por fe. Peleo la batalla de la fe. Porque para el que cree, todo es posible. Eso es lo primero. Aprende a caminar en fe. Que la fe sea tu escudo, tu estandarte, que sea lo que abre el camino. ¿Fe en quién? En Jesús. Hoy en día la gente, hermanos, busca en qué creer. La gente prende la tele y pone a ver qué dice Escorpión, Aries, ¿verdad que sí? Y la gente, porque la gente busca en qué creer. La otra vez iba caminando un lugar y miré unos anillos que me llamó la atención. Ahí estoy yo, pues soy bien curioso, hermano, me gusta ver, y me acerqué y miré anillos de colores. Órale, qué bonitos están. Sí, se me hicieron bonitos. Y agarro el anillo y yo, órale. Y me dice, el Señor me dice, ¿qué signo es usted? ¿Qué signo? Yo, ¿qué signo? ¿Qué signo? Pues le dije, no, pues no sé qué signo soy, ¿verdad? Pues, no lo voy a decir yo. ¿Usted qué signo es? ¿Qué signo? Le dije, no sé. Dice, es que mire, este anillo cambia de acuerdo al signo y de acuerdo a su estado emocional. No sé cuántos han visto, y los hermanos digo, quítatelo. Quítatelo.
¿Sí los has visto esos? Que cambian. Y yo, sí, la verdad dije, adiós. Le dije, ¿a poco sí cambia? Sí cambia de color. Y póngaselo y que me lo pongo. Ya estoy esperando. Dije, pues a ver a qué horas. Dice, eso va a marcar el estado de su ánimo y que su fuerza. ¿Cómo no? ¿Cómo me dijo esa de fuerza? No sé cómo le llamo así, pues de que de la fuerza de acá, ¿no? El Jedi, no sé qué. El asunto está que cambió de color. Cambió por esta. Y si no me quedé por esta otra, cambió de color. Y yo dije, órale. Y mientras mi esposa estaba por allá, yo la verdad dije, oye, está bueno, nos cambió de color, ¿no? Pero obviamente yo dije, no, o sea, quién sabe qué será. Pero hay gente que deposita su fe en eso. O sea, la gente tiene ganas de creer, tiene necesidad de creer, hermanos. ¿Verdad que sí? No falta aquel que trae su dólar en la cartera. El otro hermano, ching, ya lo traigo. ¿Verdad? Otros, o sea, la gente necesita creer. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, hermanos, tenemos que quitar todo eso y poner la fe que es correcta. Si hay gente que de verdad que vive en la iglesia y todavía tiene ese tipo de ideas. La otra vez entré a la casa de un hermano, no digo de quién, y miré una ristra de ajos. Y yo dije, eso ¿sabes dónde lo vi? Yo en las películas del santo para los vampiros. La verdad, o sea, yo lo miré y dije, ahora me acordé, ¿no? De las del santo. Y dije, órale, pues a lo mejor lo atacó el vampiro, no sé. He visto herraduras. Y todo así como que, ay, pastor, he visto herraduras. ¿Qué más? Dígame, ¿qué más? Las ranas. Ajá, las ranitas que para traer la buena suerte. Hermanos, no, nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús, en su palabra, ¿verdad? No falta la joven que dice, ¿y el que puse de cabeza? ¿Me explico? O sea, porque hay una necesidad de creer. Hoy en día la gente necesita creer. Y qué mejor que la iglesia pueda mostrar la fe en el Hijo de Dios, que podamos mostrar que hemos creído en el autor, en el consumador de la fe, en Jesús. Esa es la fe que hace que la iglesia camine triunfante, victoriosa. Dale más fuerte el aplauso. Vamos, dáselo con fe. La fe es importante. Camina en fe, amada iglesia. La fe desafía lo que vemos. La fe desafía. La fe tiene que ser esa fe que te lleva a aferrarte a lo que Dios dice en su palabra. Y el enemigo va a tratar de ahogar esa semilla y va a tratar de desanimarte. Pero cuando alguien se planta en la fe, hermano, dice la Biblia que se convierte, como dice, que hemos recibido un reino inconmovible. Es decir, no nos pueden mover, hermanos. Yo he creído en Jesús. Yo he creído firmemente, hermanos. Y eso es lo que me sostiene cada día, que he creído en su palabra. Él ha hablado una palabra a tu vida. Abrázala con fe. Entonces, esa es la primera característica. Nuestra fe tiene que ser, dice el apóstol Pedro, ser hallada en alabanza. Así lo menciona. La fe es probada para que pueda ser fe. Si no, no es fe. Pero se prueba ¿para qué? Para que sea hallada más preciosa que el oro, dice el apóstol Pedro. Y ahí mismo lo menciona, para que sea hallada en alabanza. Así tiene que ser la fe de la iglesia. Los problemas, las pruebas, hermanos, si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirás a esa montaña. ¿Qué es la montaña? ¿A qué se refería Jesús? A los problemas que atravesamos. Tú le dirás a esa montaña, plántate en medio del mar. Pastor, me hace falta fe. Pero sabes, todos hemos recibido una medida de fe. Lo dice el apóstol Pablo en los Romanos. Todos tenemos una medida de fe. Quiere decir que podemos crecer en la fe también. Conforme vamos teniendo experiencia, vamos mirando la gloria de Dios, vamos creciendo en fe. Y entonces vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Nuestra fe nos hace estar firmes. No pierdas la fe, amada iglesia. No desmayes en tu fe. Hoy más que nunca necesitamos, hermanos, anclar nuestra fe en la palabra de Dios.
Segunda característica. Segunda característica de una iglesia triunfante. Segundo libro de Crónicas 26. Segundo libro de Crónicas 26, versículo 5. Mira lo que dice. Segunda característica. Primero, la fe. Di conmigo, la fe. Segunda característica dice: y persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó? Dios le prosperó. ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuál es la segunda característica? La perseverancia, la persistencia. ¿Pero en qué? En buscar a Dios. Persiste en buscar a Dios. La persistencia, hermanos, es darle continuidad. Busqué hoy, pero mañana vuelvo a buscarle. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando tú buscas a Dios, Él añade lo que tú necesitas, Él provee lo que tú necesitas. Pero la clave, hermanos, para nuestra vida como iglesia es buscarle a Él. Vivimos tan afanados, vivimos tan preocupados por el mañana, cuando Jesús dijo: no te afanes por el mañana, no te afanes por lo que vas a vestir, no te afanes por lo que vas a comer, que no valen más ustedes que los pajarillos. Dice: mira las aves del cielo, mira los lirios del campo, no trabajan, no siembran, y Dios, dice, las cuida, tiene cuidado de ellas. ¿Qué acaso nosotros no valemos más que eso? No te afanes, amada iglesia, no te afanes. Sé que estamos viviendo tiempos donde necesitamos recursos económicos, pero el principal recurso, hermanos, es Dios para nosotros. Él es nuestra riqueza. Él nos dará de acuerdo a las riquezas de su gloria. ¿Qué está diciendo, pastor? Que no trabaje. No, porque dice la Biblia: el que no trabaja, que no coma. Lo que estoy diciendo es que no te afanes. Mejor persiste en buscar a Dios. Vivimos en una agenda muy apretada. Desde que te levantas, hermano, estás pensando ya en lo que vas a hacer. Y Jesús dijo: no te preocupes por el mañana, ya basta el propio día, su afán. ¿Cierto o no? Porque la gente hoy en día vive estresada. Y cuando tú te desvías de eso, entonces dejas de caminar como una iglesia triunfante. Y el enemigo va a empezar él anda como león rugiente. Y por eso muchos son debilitados, porque dejaron de buscar a Dios. Ya no fueron a la palabra. ¿Sabes qué le dice el Señor al profeta Jeremías? Le dice: dile a mi pueblo que ellos cavaron sus propias cisternas y me dejaron a mí la fuente. El pueblo de Israel comenzó a desviarse, dejaron de mirar a Dios y ellos mismos hicieron sus cisternas. Quiere decir que confiaron más en sus habilidades y dejaron de depender de Dios. Cuando alguien persiste en buscar a Dios, está declarando su dependencia. Le está diciendo: Dios, yo dependo de ti, te necesito a ti. Pero sabes, la parte más difícil, hermanos, es esa: que muchos dejaron de buscar a Dios. Muchos están ocupados. Dios ya dejó de ser su prioridad. Dios ya dejó de ser el primero. Dios quiere ser el primero en tu vida. Sí, a Dios no le gustan los segundos lugares. Él quiere ser el primero. ¿Por qué Dios bendijo a Uzías? Porque persistió en buscarle. Sé que estás cansado, trabajas de sol a sol, lo entiendo. Sé que te levantas muy temprano y vas a laborar y estás preocupado por la situación económica, por la situación material, lo entiendo. Pero sabes, quiero darte este consejo para que camines en triunfo. Si tú dedicas los primeros minutos para buscar a Dios, todo puede cambiar. Dios no va a dejar que tú seas avergonzado. Él no te dejará. Pero eso, ¿sabes dónde brota? Aquí. Esto brota acá. No acá, amada iglesia, no acá. Esto brota acá. Por eso dice que era entendido en visiones. Y el entendimiento, ¿sabes dónde se origina? Aquí, en el corazón. Cosa que ojo no vio,
ni oído yo, sino que dice, ni han subido al corazón del hombre. Es aquí donde tiene que subir, al corazón. El hambre, hermanos, por la presencia de Dios nace en el corazón. ¿Estás conmigo? Entonces, dedica un tiempo para buscar a Dios. Sí, vuelve una vez más al lugar secreto. El Señor extraña a su pueblo. Él quiere tener comunión con nosotros. Tú como padre, los que son padres, te pones contento cuando tus hijos se acercan a ti, ¿verdad que sí? Y más cuando ya se casan y tienen muchas obligaciones. Yo creo que el deseo del padre es que los hijos lleguen y estén en casa, ¿cierto o no? Y preparas el banquete y quieres que ellos se gocen. Y cuando dicen, ya nos vamos, papá, no, hombre, quédate otro rato, ¿cierto o no? Si uno como humano anhela, ¿verdad?, el pasar el tiempo con sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Él anhela pasar tiempo con sus hijos. Y eso, ¿sabes cómo se hace? En comunión con Él. Y persistió en buscar a Dios. Hechos capítulo 2. Mira, vamos avanzando más rápido. Hechos capítulo 2. ¿Cuántos van a buscar a Dios? Por eso, hermano, no le des lugar al enemigo. Congrégate, es parte de nuestra búsqueda. Lee la Biblia, conéctate a los devocionales. ¿Cuántos se conectan a los devocionales? Levante la mano. Conéctate al devocional. Puedes ir camino. De hecho, algunas hermanas aquí que se conectan van al trabajo y van con los audífonos puestos, lo van escuchando. Conéctate, o sea, son tiempos, uno hace todo lo posible para que tú estés conectado. Mira lo que dice de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Lo tienes? Hechos 2:42. Mira, en este punto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, y en el partimiento del pan. ¿Y en qué? Y en las oraciones. La iglesia primitiva perseveraba. Y si hay algo, hermanos, que debemos de imitar, es esa parte. Ser como la iglesia primitiva. Por eso era una iglesia que no tenía recursos financieros. No era una iglesia que tenía las oportunidades que tú hoy tienes. Era una iglesia pobre económicamente. Históricamente tú lo puedes leer. Era una iglesia pobre. Así empezó la iglesia. No había mucho recurso, pero mira, tenían el principal recurso, la perseverancia. La perseverancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mira lo que dice después. Versículo 46 en adelante. Versículo 46. Una vez más dice, y perseverando unánimes cada día. Escucha, cada día. ¿En dónde? En el templo. Cada día en el templo. Era una mentalidad diferente. Por eso Pablo dice que era una iglesia triunfante. Cada día en el templo, dice, y en las casas partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Era una iglesia perseverante, por eso era una iglesia victoriosa. Siguiente versículo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la segunda característica. Tercera característica, Juan capítulo 17. Tercera característica de una iglesia triunfante, así como ustedes, los de Topo Chico. Mira lo que dice la escritura, Juan 17, el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuál es la tercera característica? La unidad en la iglesia. Eso es lo que hace que sea una iglesia victoriosa, triunfante. La unidad. Cuidémonos de toda división dentro del cuerpo de Cristo. Cuidémonos, hermanos. Al contrario, vamos a fortalecer esos lazos de amistad. La iglesia tiene que estar unida como un solo hombre. Gracias. Como un solo hombre. Yo sabía que muchos iban a tener esa lucha acá. El cuerpo no puede estar dividido.
El cuerpo tiene que estar unido, unido en oración, unido, hermanos, en apoyo, hermano. Tenemos que apoyarnos unos a otros. Eso era lo que la iglesia era. Por eso era militante, por eso una iglesia firme. Hoy en día, ¿sabes? Muchos terminan el servicio, vámonos. Digo, porque yo lo he visto y me han dicho cuando yo pregunto. No, hermanos, uno tiene que aprender a estar con la iglesia, convivir con la, claro, tomando las medidas que ya sabemos. Pero vamos a hacer un lado eso, hermanos, y tenemos que estar unidos, saber qué está pasando con el prójimo. A veces no sabes ni qué está pasando con el otro. Yo trato de estar al pendiente y le digo a los pastores, manténganse al pendiente siempre de la gente. Y siempre cuento, oye, ¿qué pasó con este hermano? Y a los que puedo les contacto, oye, no te he visto, ¿cómo estás? Claro que hay muchos que no, se reservan. Eso no es ser iglesia, hermanos. Estamos para apoyarnos. Aquí no hay solitarios. Si tú no has aprendido a compartir tu carga, entonces no has aprendido a ser iglesia. Hola. Y por eso viene el diablo y te zarandea. Pum, pum, pum. Te trae así, pum, pum. Si sabes que en el reino animal, cuando van en grupo, ellos procuran no separarse. Siempre una manada de animalitos procuran no separarse, porque ellos es su instinto natural. Imagínate, los animalitos saben eso, que no pueden separarse de su manado, de su grupo, porque el que se separa puede ser devorado por un animal o por una bestia. O sea, eso es, si un animalito lo sabe, ¿cuánto más la iglesia, hermano? No puede estar separada. No podemos, hermano. Todos tenemos que estar dentro del redil. Todos tenemos que estar dentro del redil. Claro que hay ovejitas que son más tremendas que otras, pero todos, hermanos, hay gente que no se reserva. En mi punto de vista bíblico, no personal, bíblico, hermanos, eso no es correcto. Ellos compartían, hermanos, compartían su necesidad, compartían sus asuntos para estar orando, para estar ministrándose. Mira, vamos a ver un ejemplo rápidamente. Primer libro de Crónicas, capítulo 19. Primer libro de Crónicas 19:12. Aquí nos da el ejemplo de cómo debe de ser la iglesia en unidad. Primer libro de Crónicas 19:12. Está hablando de dos hermanos, de Joab y su hermano. Mira, primer libro de Crónicas. Ponme el 11, por favor. Ok, dale al 12. Mira lo que dice el 12. Y le dijo, era el diálogo entre dos hermanos, le dice: si los sirios, ellos estaban yendo a la batalla, si los sirios fueren más fuertes que yo, ¿cuál es la unidad? Es esa la unidad. Si ellos son más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Eso es unidad. Eso se le llama unidad. No puedo pelear, hermanos, las batallas yo solo. No puedo. Ahora, cuando estuve enfermo, hermanos, si hay algo que me sostuvo es el saber que había gente que estaba orando por mí. A lo mejor no recibí un mensaje, pero yo sabía que había gente orando por mí. Hermanos, las batallas, yo puedo orar solo, sí, pero enfrentarme a una batalla no. Aquí está. No enfrentes una batalla solo. Es bueno tener siempre a tu lado a alguien que esté orando por ti. Un hermano en la fe que sabes que va a estar ahí. Eso es unidad. Y termino Efesios 4:3. Mira lo que dice Efesios 4:3. Efesios 4:3. Solícitos en guardar. ¿Qué? Fíjate, solícitos, pronto. Es lo que dice. Estén prontos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, prestos. Di conmigo, prestos. Es más, él les dirá, prestos. No, vamos, prestos. Así como cuando le haces a ver, hermana, dile a tu tóxico, digo, a tu esposo que está a tu lado, dile, presto. Hasta el esposo, ¿dónde está la escoba? ¿Dónde está la escoba? Ya estamos como que, ¿verdad? Asustados. Tenemos que estar, ¿cómo? ¿Prestos en qué? En guardar la unidad. Un mismo espíritu, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. ¿No lo menciona así?
un mismo bautismo. Eso que se le llama unidad. Iglesia, cuidado con los que dividen. Y eso es otro tema. Cuidado. Guardemos el vínculo de la unidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, si ellos son más que tú, vamos, dile, si ellos son más que tú, yo te ayudaré. Y si ellos son más que yo, tú me ayudarás. A eso se le llama unidad. Y la última característica, primera carta de Juan 3:1. ¿Puedes pasar, Marcos, por favor? Primera de Juan 3:1. La primera es la fe. La primera característica de una iglesia triunfante, hermanos, es la fe. Segundo, la perseverancia o la persistencia en buscar a Dios. La tercera, la unidad. La última, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cuál es la última característica? El amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y dice que Él nos ha dado ese amor. Y este es un área donde tenemos que trabajar mucho, hermanos. Vivimos en un mundo muy insensible, poco empático. Cada quien rásqueselas como puede. Yo estoy mis broncas, tú las tuyas. No, hermanos. El amor hace que seamos empáticos, que estemos al pendiente. Hay muchas referencias en relación a esto del amor. Y Dios necesita trabajar en nuestros corazones. Al menos yo lo reconozco esta mañana y digo: sí, Señor, yo necesito amar como tú amas. Mira lo que dice Juan capítulo 13:35. Juan capítulo 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Caminar en amor, hermanos. El amor, bueno, de ahí se derivan muchas cosas. Respeto, sí, el respetar, el entender. No somos iguales, pensamos diferente. Pero sabes, el amor hace a veces que se quite todo eso. Muchas veces, yo y mi esposa no somos iguales, ¿eh? Yo no creo en la media naranja. No somos iguales. Tenemos gustos totalmente diferentes, de verdad. Pero cuando de repente entramos así en ese contrapunteo de ideas y que no sé qué, y que no, ya vemos que se está saliendo como que del asunto, ya veo que agarra el mango del sartén, digo: ay, Dios. Ya cuando veo, dijo: ay, Dios, mejor el amor. Aquí se aplica el amor para decir, ¿verdad? Vino a la guerra. Y es cuando por amor, hermanos, por amor digo: no, amén, está bien, va. Por amor muchas veces yo me he quedado callado. Por amor, hermanos, a mi esposa, inclusive en cuestiones aquí de la iglesia, por amor a veces me espero, tengo paciencia, porque el amor así hace. Y soy paciente y he aprendido vamos a dar oportunidad a esta situación, vamos a dar oportunidad a esta persona, orar por amor, hermanos. No estoy diciendo que soy perfecto en esto, pero me esfuerzo. De verdad, hermano, me esfuerzo por amar como Él dice que amemos. ¿Para qué? Para que conozcan entonces que Él nos está enviando cuando nos vean aquí. Pero si andamos acá ¿de qué? Dicen, ¿verdad? Si andábamos así, no nos hablamos, me cae mal el hermano, no me gusta como esto, o sea. Pero quita todo eso y el Señor dice: ámense unos a otros. ¿No dice así? Esa es la esencia de una iglesia triunfante, el amor. Último versículo, primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. ¿Pueden pasar los músicos, por favor? Primera de Juan 4:7. Mira cómo menciona Juan: amados, amémonos unos a otros, otra vez. Y dice por ahí el canto: amémonos de corazón, no de labios solamente. Porque es bien fácil decir, ¿verdad? Te amo.
Y luego mandamos el texto, es TQM. Yo no sabía qué significaba eso. Que significa te quiero mucho, ¿verdad? Amémonos de corazón. Ahí, hermanos, no entra la hipocresía. El Señor nos amó a nosotros. Y vamos, que no somos una perita en dulce. Cada uno de nosotros tenemos, así como el que conozco, cada uno de nosotros tenemos nuestra, o no me digas que tú eres una perita en dulce. Todos tenemos nuestra gracia. Y decimos, ay Señor, ¿a poco tengo que amarlo? Si este me cae poquito, pues así. Si así Dios te amó. Aleluya. Así Dios te ama, así como tú eres, así. Y sigue trabajando en tu vida. Unos son bien enojones. No lo digo por mí, digo yo no. Unos son bien enojones, otros son bien indiferentes. Digo que ¿se has visto gente que como tú eres, así Dios te ama? ¿Por qué no amarnos nosotros también? Amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. El mundo no entiende eso, ese tipo de amor, ¿verdad? En el mundo no. Y llegamos a la iglesia y tenemos que sacar esa idea, ese concepto y decir, no, el amor es este que enseña la Biblia, el que perdona, el que pasa por alto la ofensa, el que dice, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. El amor nunca deja de ser. El amor todo lo puede. No dice así, vamos a ponernos acá amorosos. El amor todo lo puede. 1 Corintios capítulo 13, todo lo sufre. También se sufre, hermano, sí. Ahí está María Félix, todos ellos, ¿verdad? Que sufrían mucho en las películas por amor. O sea, el amor, hermano, sí, es paciente. Es paciente. ¿Qué más? Dice, el amor dice, no busca lo suyo propio. O sea, no es egoísta. No se irrita, ni se envanece. Todo lo cree. Sóplele. El hermano me está soplando. Es el acordeón, sóplele. Pues estoy así, O sea, el amor, hermanos, ¿ves cómo a veces hace falta hablar de eso? Pues es lo que hacía que la iglesia fuera una iglesia victoriosa. Por eso las puertas del Hades no prevalecieron contra esa iglesia. Pero hoy en día, ¿qué vemos? Una iglesia, hermanos, que camina a veces cabizbaja, débil en la fe. No. Centro de Fe Topo Chico se tiene que levantar como una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa. Fe, perseverancia, persistencia, unidad y amor. Póngase de pie, por favor.